Estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, bienvenidos a la actividad 3 correspondiente a la experiencia de aprendizaje 9. Esta actividad se denomina qué hacer y qué no hacer. Ya anteriormente hemos hablado acerca de este tema, así que ya tenemos un conocimiento previo. Las cosas que debes de hacer y las cosas que no debes de hacer. Bien, el primer ejercicio nos dice marque con un check las acciones de un buen ciudadano y marca con una X las acciones de un mal ciudadano. Bien, entonces vamos a marcar con un check las acciones de un buen ciudadano en este lado. Y vamos a marcar con una X las acciones de un mal ciudadano en este lado. ¿Ok? Bien, al medio tenemos las oraciones o recomendaciones que nos plantean, así que vamos a trabajar en función a ello. Ejemplo. En esta oración nos dice cuida el medio ambiente, así que esa acción es propia de un buen ciudadano, por lo tanto esas acciones están permitidas hacerlo o realizar, entonces le damos un check aquí. La siguiente oración, el siguiente ejemplo, ensuciar la calle. Ensuciar la calle es propia de un mal ciudadano, por lo tanto vamos a marcar en este lado, ya que aquí nos dice no hacer, o sea, las cosas que no debes de hacer. Y en este lado vamos a darle check a las cosas que sí debes de hacer. ¿Ok? Bien, continuamos la tercera. O en este caso para nosotros el primer ejemplo, la primera oración, pon la basura en el bote de basura o pon la basura en el basurero. O en este caso poner la basura en el bote de basura. Esa acción es propia de un buen ciudadano, por lo tanto le damos check aquí. Le damos check ahí. Bien. La otra oración nos dice ayudar a mis vecinos. Ayudar a mis vecinos es propia de un buen ciudadano, por lo tanto le damos otro check ahí. Bien, continuamos. La oración número 3, ahí nos dice dañar los monumentos. Dañar los monumentos. ¿Es propia de un buen ciudadano? No. Por lo tanto, vamos a marcar con una X. Continuamos. La última oración nos dice alimentar a los perros callejeros. ¿Es propia de un mal ciudadano? No. Por lo tanto, vamos a darle un check. Esa acción es propia de un buen ciudadano. Así que está muy bueno que alimenten a los perros callejeros. Bien, de esta manera quedaría nuestro gráfico. Entonces pasamos a la siguiente actividad o al siguiente ejercicio. Aquí nos dice let's practice. Vamos a practicar. Práctica ejercicio 1, listening comprehension. Cuando nos habla de listening comprehension, obviamente tenemos que escuchar un audio. En este caso nos dice escucha la entrevista y responda las preguntas. Entonces vamos a escuchar una entrevista y vamos a responder las preguntas, estas dos preguntas. Vamos a responder estas dos preguntas, ¿ok? Una vez escuchado la entrevista. Bien, la primera pregunta, ¿qué es lo que nos dice? Antes de ello, la entrevista va a estar en la descripción del video para que lo puedan escuchar. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las cosas que debes de hacer para ser un buen ciudadano?
mencionados en la entrevista. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se mencionan en la entrevista? ¿Cuál de todas estas? Vamos a traducir antes de escoger cuáles son. El primero, la letra A, nos dice cuidar el medio ambiente. B, alimentar a los perros callejeros. C, limpiar las calles. Ayudar a los vecinos. Respetar las reglas de tránsito. Reciclar. Donar dinero y ropa. Poner la basura en el bote de basura. ¿Ok? Bien, esa es la traducción. Ahora, las alternativas que se mencionan en la entrevista que hemos escuchado son la alternativa A. La alternativa A se menciona, o en este caso vamos a encerrarlo de esta manera. La alternativa A se menciona en la entrevista, luego se menciona la alternativa D, que es ayudar a los vecinos. La alternativa A, cuidar el medio ambiente. También se menciona la alternativa E, que es respetar la regla de tránsito. La alternativa H, que es poner la basura en el bote de basura. ¿Ok? Bien, esas 4 alternativas se mencionan en la entrevista. Bien, continuamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿cuáles son las cosas que no debes de hacer para ser un buen ciudadano mencionados en la entrevista? ¿Cuáles son las cosas que no debes de hacer para ser un buen ciudadano mencionados en la entrevista? Bien, traduzcamos para comprenderlo mucho mejor. La letra A nos dice no destruir los bienes públicos. La letra B, no faltes el respeto a otras personas, o no faltar el respeto a otras personas. La letra C, no ensuciar las calles. La letra D, no cortar línea. La letra E, no hacer ruidos fuertes. La letra F, no destruir los monumentos. La letra G, no ignore a sus vecinos. La letra H, no producir mucha basura. Ok, esa es la traducción. Ahora, ¿cuáles de ellos se ha mencionado en la entrevista? Son 3 simplemente, a diferencia del anterior. Se ha mencionado, por ejemplo, la letra C, que nos dice no ensuciar las calles. Esa alternativa se ha mencionado en la entrevista, entonces vamos a encerrarlo así. Luego también se mencionó la letra D. La letra D, que nos dice no cortar la línea. Y finalmente se mencionó la letra F, que nos dice no destruir los monumentos. Bien, entonces esas 3 alternativas se mencionaron en esta pregunta. Continuamos con la práctica del ejercicio 2. En esta parte nos dice: mire la imagen y escriba frases sobre las acciones de un buen ciudadano. Use no cuando sea necesario. Ejemplo. Aquí tenemos una imagen y más abajito hemos escrito una oración. ¿Qué es lo que nos dice en esta oración, en el ejemplo? Pon la basura en la papelera, ¿no? En el tacho de papeles. Bien, entonces tenemos que escribir una oración viendo las imágenes, ¿ok? En este caso ya lo hemos escrito, así que simplemente queda traducir qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta imagen observamos de que un joven está malogrando el monumento. Por lo tanto, vamos a sugerir o vamos a decirle no dañe o no destruya los monumentos. En la siguiente imagen observamos que 2 jóvenes están quitando o están sacando de raíz un arbolito. Por lo tanto, a esos jóvenes vamos a decirle que proteja el medio ambiente
O también lo podemos decir que plante árboles, plantar árboles, ¿ok? Bien, son dos oraciones ahí, está separado con un slash. En esta parte también, aquí, ok, bien. Y en estas últimas imágenes, aquí observamos de que una señorita arroja la basura en la calle, por lo tanto, vamos a recomendarle de que no ensucie las calles, no ensuciar las calles, ¿ok? Bien, en esta otra imagen vemos una señorita dando de comer a un perrito callejero, supuestamente. Por lo tanto, vamos a decirle en esta oración que hay que alimentar a los perros callejeros. Alimentar a los perros callejeros. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Practice exercise number 3. Práctica ejercicio 3. En esta parte nos dice subraya la oración principal con rojo y la oración final con azul en este párrafo. Eso es lo que nos dice en este párrafo. Ya, hay que subrayar la oración principal con el color rojo y la oración final con el color azul. Bien, hay que tener en cuenta estas indicaciones. Por ejemplo, topic sentence, oración temática. Ahí nos dice de qué trata el párrafo, ¿no? ¿De qué trata el párrafo? Frase de apoyo. Tenemos aquí también frase de apoyo. Ahí es en donde se detalla un poco o se da más información en el párrafo. Y la oración final o la conclusión, ahí se da la idea de la oración principal. Bien, se refuerza en este caso, ¿no? Se da un refuerzo a la oración principal. Bien, entonces hay que recordarnos de las partes de un párrafo que hemos trabajado ya hace varios meses. Varios meses hemos trabajado acerca de este tema, de las partes de un párrafo, hay que recordar ello. Tiene 3 partes, son 3, ahí están. Simplemente recordar y subrayar aquí en este párrafo cuál es la oración principal y cuál es la oración final. Oración final, ¿ok? Bien, entonces en este caso vamos a subrayar la oración principal, sería esta de acá. Antes de ello vamos a realizar la traducción para que entiendan mejor, ¿ok? Bien, entonces traduzcamos qué significa cada uno de estas frases. Bien, hay 3 reglas de la casa que todos debemos seguir. Eso es lo que nos dice en esa primera oración. Primero, tenemos que limpiar nuestras habitaciones los sábados por la mañana. La segunda regla es ayudarse mutuamente con la tarea. La tercera regla es ser siempre amable y respetuoso. Todo ello sería la parte media, ¿no? En donde se detalla el párrafo, ¿no? Se habla con detalles del tema de la oración principal que hemos presentado. Bien, y finalmente se da una conclusión o oración final. Ahí en esta parte nos dice las reglas son importantes para una buena vida. Ok, entonces ese es el significado, la traducción de este párrafo. Bien, tiene 3 partes. Vamos a subrayar entonces la oración principal con el color rojito. Lo subrayamos con el color rojo.
esta vendría a ser la oración principal hasta aquí. Bien, lo subrayamos con el color rojo. La oración principal, así. Bien, ahora con el color azul nos dice que tenemos que subrayar la oración final o la conclusión. Bien, entonces vamos a escoger el color azul. En este caso, el color azul, la oración final. Vendría a ser toda esta parte. Bien, más o menos así quedaría nuestro texto que hemos subrayado. Y eso es todo. Eso es todo. Finalmente vamos a marcar con una X estas preguntas. ¿Puedo reconocer palabras y frases repetidas en un diálogo corto en inglés? Claro que sí. Sí podemos reconocer, marcamos con una X. ¿Puedo escribir oraciones simples apoyándome en imágenes? Sí, hemos escrito oraciones, así que marcamos con una X. Eso es todo, nos vemos en la actividad 4. Bye bye, take care.